El primer papa latinoamericano llegó este miércoles a La Paz. El pontífice fue recibido con honores por el presidente boliviano Evo Morales, quien le colocó en el cuello un morral tradicional andino llamado chuspa. En la ciudad, una gran cantidad de fieles y curiosos esperan la llegada del líder de la Iglesia Católica a la capital, entre ellos un grupo de personas sin hogar. Fueron invitados por una congregación franciscana a ocupar asientos de primera fila para ver al Papa argentino. Como sudamericana me siento feliz, pero es el Papa que entiende a la gente más humilde. Está relacionado más con los más humildes para los sin voz y me siento feliz. Siento yo muy orgulloso de verlo al Papa, pero yo estoy siempre aquí en La Paz y yo no salgo para nada y quiero siempre verlo. La visita papal ha generado gran expectativa en Bolivia, especialmente porque desde que Francisco se convirtió en jefe de la Iglesia Católica, inauguró una era de acercamiento a lo que él llama periferia, en referencia a los excluidos, los marginados y a todos aquellos rechazados. Católicos los han convertido a tal. Bueno, señores, hemos visto ahora una situación en Bolivia con la visita del Papa, ¿verdad? Y está con nosotros aquí el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado y politólogo boliviano. Y bueno, es tu país y me ha dado mucho gusto de que viniera, porque quería que me hablaras del significado que tiene la visita del Papa a tu país, Bolivia. Bueno, es muy importante porque ustedes tienen que saber que Bolivia es mayoritariamente católica. Hasta que Evo Morales cambió las normas y puso su constitución política, que es una constitución en la corriente del socialismo del siglo XXI, igualita que la de Venezuela y la de Cuba y la del Ecuador y Nicaragua. En Bolivia la religión oficial era la católica. El país tenía hasta hace unos 10 años una población católica que llegaba casi al 90%, ahora ha disminuido. ¿El 90%? Sí, ahora está cerca del 70% la población católica. Bolivia es un país que tiene mucha fe católica y que ya recibió con anterioridad en el gobierno del doctor Paz Estenssoro al Papa Juan Pablo II, o sea que la visita del Papa Francisco para el pueblo boliviano es la visita del pastor, es la visita religiosa. A esa visita, obviamente, el gobierno le agrega características políticas, trata de sacar ventaja política, trata de aumentar la popularidad del gobierno, de tapar los crímenes, la falta de democracia, las situaciones irregulares que hay en Bolivia y de llevar, como se dice, el agua a su molino. Y ahí estamos viendo que cuando llega el Papa, lo primero que hace Evo Morales es colocarle en el cuello una chuspa, una chuspa es una carterita hecha en la cultura ancestral aymara y quechua, donde se puede llevar cualquier cosa, pero básicamente ahí se lleva hojas de coca. Y Evo Morales ha estado insistiendo desde que el Papa aceptó visitar Bolivia en el tema de la coca, porque él es un dirigente cocalero, no es un indígena. Él es una persona que sostiene los cultivos ilegales de la hoja de coca, que son la materia prima para el narcotráfico, que no han llevado al poder. Entonces trata de llevar en el escenario que puede la pretensión de legalizar la hoja de coca y ahí está haciendo una maniobra para instrumentar esta visita con ese mensaje. Pero para el pueblo boliviano, y esto es lo esencial, la visita del Papa Francisco es la visita del pastor. Ahora, el Papa, ustedes tienen que saber, y es bueno que lo recordemos, tiene por lo menos tres funciones, tiene tres características. El Papa como pastor es la voz de Cristo, la voz del catolicismo, el fundamento y la expresión filosófica de aquello que puede resumirse como amaos los unos a los otros. Ese es el pastor. Pero además del Papa pastor, hay un Papa que es pontífice, que es el jefe de la Iglesia Católica, o sea, de una religión que tiene que ir a proteger a sus miembros, que tiene que ver la situación de además de sus fieles, de su organización, de una organización Iglesia Católica que en Bolivia ha estado bajo permanente asedio, presión
y amenaza en Bolivia. Evo Morales no solamente que le ha quitado a la Iglesia Católica la administración de colegios públicos, convenios en materia de salud, le está metiendo impuestos, está agrediendo y está desplazando a la religión católica, y ahí viene la función de pontífice, o sea, de jefe de la Iglesia Católica, del Papa. Pero el Papa tiene además una tercera función. Es jefe del Estado Vaticano, que es un Estado muy importante, y como jefe del Estado Vaticano tiene una influencia interesantísima a nivel internacional en el tema de lo que es el contexto de las relaciones, y ayer ha lanzado desde esa posición una señal muy importante para las gestiones o para la politización del tema del mar que ha estado realizando Evo Morales. Ha dicho que a él está hablando de mar y ha dado una señal, pero no es la señal del pastor. Entonces, cuando hablamos de la visita del Papa a Bolivia, al Ecuador, a Paraguay, a Cuba, a cualquier lugar, tenemos que ver que el Papa tiene una triple función: la función del pastor, la del pontífice y la del jefe del Estado Vaticano. Y obviamente el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo paraguayo, en su generalidad, en su mayoría, va a las calles y está en las misas y apoya y aplaude y quiere ver al Papa y es devoto del Papa por esa primera función, por la función del pastor. La función del pontífice es algo que a veces se maneja a puerta cerrada, porque el pontífice necesita proteger a la iglesia, a los sacerdotes, a los curas, a los obispos, a sus bienes, a los trabajos que ellos realizan en pro de los pobres y de su fe. Y el jefe del Estado Vaticano es el que realiza las actividades de relaciones internacionales. Este hombre le colgó una cantidad de cosas. Lo primero que colgó, yo creo que era para ponerle hojas de coca para cuando tengas por la altura, la mascas, y eso así. Yo no sé si tú lo hacías o tú lo hacías cuando estabas allá arriba. Mira, la hoja de coca legal tiene en Bolivia un uso cultural lícito. Para eso existen 12.000 hectáreas de coca que están básicamente ubicadas en la zona de los Yungas de La Paz, que no es la coca de la que es dirigente Evo Morales. Evo Morales es dirigente de la coca que se cultiva en el subtrópico de Cochabamba, en una zona que se llama Chapare, y que esa es la materia prima para el narcotráfico, y que ahora está invadiendo territorios indígenas para ampliar esos cultivos. La hoja de coca en Bolivia tiene un uso tradicional, ritual, tiene un uso medicinal y tiene un uso anestésico. La coca se ha usado durante toda la dominación colonial española para que el indígena no coma, trabaje más y para explotarlo. La coca es además, la coca se usa en las minas, porque cuando tú aculicas coca, que es el acto de mascar la coca en la boca, y que con los ácidos de la saliva y con algún agregado más de ceniza y azúcar que se toma, que se llama yucta, produce una pequeña fábrica de cocaína. Eso disminuye la necesidad de comer, aumenta la potencia, pero te está dañando el organismo. Entonces, en el uso tradicional de la coca boliviana, se acepta como anestésico, se acepta como uso ritual, se acepta para ciertos tipos de trabajo y se acepta como té. Y eso es algo que es absolutamente legal en Bolivia, aunque mundialmente la hoja de coca sigue siendo considerada en el marco de las convenciones de Viena como un elemento de narcotráfico. Bueno, una cosa que le colgaron fue precisamente la hoja y el martillo de los comunistas. Eso fue terrible, porque Evo Morales les regala al Papa no se la colgaron. un crucifijo, no, le entrega un crucifijo que tenía una hoz y un martillo. Y hay que ver la cara del Papa, qué pena que no tengas las imágenes, porque eso es un abuso. Evo Morales, que es un dictador y que está acostumbrado a hacer lo que quiere en Bolivia con quien quiere, ha hecho lo mismo con el Papa. Aprovechando la visita del Papa, le entrega en las primeras nomás de su llegada un crucifijo con una hoz y un martillo. Al jefe de la Iglesia Católica, que está llegando además como pastor, le da la hoz y el martillo, olvidando que la Iglesia Católica desde hace más de 200 años está combatiendo el comunismo. Déjame poner unos comerciales y continuamos. Anunciamos la alegría del Evangelio.
de Jesucristo. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad, renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia, reconciliándonos en Cristo. Te damos gracias, Papa Francisco. Es tu carisma, tu bondad, tu sencillez y tu amor que nos acerca a reencontrarnos con Jesús el Salvador. Todos unidos como hermanos renovamos nuestra fe. Eres el guía que conduce hoy las almas de un pueblo que es hambriento de Cristo. Vamos todos haciendo Gobierno comunista, No, mira no, no, cómo... no, no hay que confundir las cosas. Este es el pueblo boliviano y el pueblo boliviano es profundamente católico. Ese pueblo boliviano que le graba esta canción al Papa, donde muestra la bandera boliviana, la única bandera boliviana, no la impostura que Evo Morales ha querido crear, reemplazando incluso los símbolos nacionales. Por eso es que yo digo que esta visita del Papa como pastor es una visita de aliento de libertad. Es posible que las cosas en Bolivia no cambien después de que el Papa se vaya. Bolivia es un país con perseguidos políticos, con presos políticos, con exiliados políticos. En Bolivia no hay división e independencia de poderes públicos, hay control de la prensa. En la visita misma del Papa se han quitado pancartas, afiches, se ha separado gente, se han cambiado rutas. Hay expresiones de protesta que quieren ser vistas por el Papa, que vienen de los mineros, que vienen de sectores populares. Hay un pedido de amnistía general, política y restricta que está siendo acallada y que a cambio de eso el Poder Legislativo oficialista ha dado una amnistía a los narcotraficantes. Hay una lucha interna, pero la visita del Papa como pastor de la Iglesia es una visita a más de los 2/3 de bolivianos que son católicos y a la parte que no es católica es una visita de esperanza en un momento en el que la gente en Bolivia se va dando cuenta que el régimen en el que vive no es un régimen de libertad y no es un régimen de democracia. En ese sentido, la visita del Papa es muy importante. Ahora, en ese escenario, lo que trata de hacer el dictador boliviano es presentarse como indígena en vez de lo que es un cocalero, es presentarse como demócrata en vez de lo que es un dictador, es presentarse como un amante de la paz y la libertad cuando en verdad es el dirigente del oprobio y de la violencia en Bolivia. O sea, él está montando su show y ese es de repente el precio que hay que pagar para darle a la Bolivia no oficial, para darle al pueblo boliviano esta visita de un Papa que todavía hoy día va a hablar, va a decir cosas, va a estar hasta mañana y veremos qué es lo que dice, porque el Papa sabe todo lo que les estoy contando. El Papa ha recibido innumerables cartas de presos políticos, de exiliados políticos, de víctimas de la violencia cocalera y dictatorial en Bolivia, sabe lo que está pasando en Bolivia. Pero lo fundamental de esta visita que yo quiero rescatar es que es una visita, como la Iglesia lo ha planteado, como el Papa lo ha dicho, es una visita pastoral, es una visita de fe. Ahora, sobre eso el gobierno tiene que tratar de sacar su tajada, su beneficio, y más bien no hemos visto a Evo Morales, como vimos a Correa en el Ecuador, cantando con el coro de la Iglesia para recibir al Papa, porque son capaces de cualquier cosa. Evo Morales es capaz hasta de comulgar para aparecer junto al Papa todo el tiempo, porque además eso le ayuda en su popularidad. Él sabe que publicitariamente el Papa es una persona que lo triplica en popularidad en Bolivia. Entonces, ¿cómo no va a estar a su lado? Lo mismo que Correa en el Ecuador. El Papa debe tener en Bolivia una popularidad que supera el 80%. Evo tiene muchísimo menos que eso y en el Ecuador la cosa ha sido parecida. O sea, estamos aquí entre el juego de la fe, donde actúa el Papa como pastor, y el juego de la política, donde el Papa se defiende como jefe del Estado Vaticano y como sumo pontífice. Bueno, yo no sé por qué precisamente escogieron estos tres países, ¿verdad? Porque ahora él va para Paraguay, mañana se va para Paraguay. Yo creo que hay varias razones. Los 3 países? Primero, porque estos son de los países más pobres de América Latina con el más alto nivel de población católica.
Segundo, porque en los casos específicos de Ecuador y Bolivia, la Iglesia Católica, desde la llegada al poder de Correa y Evo Morales, desde que el socialismo del siglo XXI toma el poder, está bajo un acoso terrible. La Iglesia Católica ha sido víctima de acusaciones, de persecución, sacerdotes han sido señalados. En Bolivia, varios miembros de la curia estaban siendo acosados y acusados por el gobierno, por ministros, por el sistema político del régimen. La Iglesia Católica tenía muchos medios de comunicación, radios sobre todo en las áreas rurales, que han sido reducidas a su mínima expresión. Formaba parte de convenios educativos en el sector público y de convenios de salud, que también han sido reducidos muchísimo. Y ahora Evo Morales, después de que ha liquidado la religión católica como religión oficial del Estado boliviano, ha empezado a presionar a la Iglesia para cobrarle impuestos. Evo Morales no le cobra impuestos a los cultivadores de coca ilegal, que son sus militantes, que son sus bases, pero quiere cobrar impuestos hasta de las limosnas, de los aportes que los católicos hacen en las iglesias. Entonces, ahí hay una dinámica donde hay otro mar de fondo en el que el jefe de la Iglesia Católica, más allá de su visita pastoral, tendrá que ejercer alguna influencia para que este gobierno dictatorial le quite un poco la presión a la Iglesia Católica, porque este es un gobierno anticatólico, el gobierno de Evo Morales, es un gobierno que se ha marcado como en contra de la Iglesia Católica, que ahora se pone el disfraz de recibir adecuadamente al Papa Francisco porque le conviene políticamente, porque pese a las presiones y pese a los abusos del gobierno de Evo Morales, la población boliviana sigue siendo mayoritariamente católica y por la fe, por la fe católica esa población se moviliza y vamos a ver expresiones no solamente como ese canto que es un canto de unidad nacional, vamos a ver expresiones de cariño, de afecto a un papa que además es vecino nuestro, es argentino, es latinoamericano y se expresa fluidamente en el idioma de los bolivianos. Mira, yo creo que sencillamente lo mismo que está pasando ahora en estos países pasó en Cuba. En Cuba, cuando vino el Juan Pablo II fue a Cuba y después Benedicto XVI y el pueblo salió a la calle de una manera tremenda, Mira, llevaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, hicieron procesiones por toda la isla, desde Oriente hasta el Pinar del Río, ¿ok? En todos los pueblecitos pequeños, todo la gente detrás de la iglesia, detrás de la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad tiene más gente que Fidel Castro y Raúl Castro 14.000 veces. Es que hay tres cuestiones fundamentales en toda la América Latina. Primero, los latinoamericanos somos mayoritariamente católicos. Hay una fe católica que se nos ha inculcado desde el hogar, desde la familia, desde la escuela. En segundo lugar, la doctrina de la Iglesia Católica es una doctrina social, es una doctrina de defensa de los principios y valores que son el fundamento de la democracia. La libertad, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho ajeno, la necesidad de una igualdad social, la necesidad de abrir canales de prosperidad, el respeto a la vida, son valores católicos que están reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que no son respetados en estos países, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Y el tercer elemento de esto es que la Iglesia Católica, con personalidades como la de Juan Pablo II, la del Papa Francisco ahora, y con la fe sobre la Virgen, sobre Jesucristo, sobre las diferentes expresiones de las vírgenes. Tú hablas de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Cuba, en Bolivia está la Virgen de Copacabana en La Paz, está la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, está la Virgen de Cotoca en Santa Cruz, tenemos vírgenes en todas partes. Es muy popular la religión católica, y una personalidad como la del Papa Francisco la hace mucho más popular, entonces hasta los dictadores quieren beneficiarse de esa popularidad, y vemos puestas en escena, vemos show-offs como el que ha protagonizado Correa en el Ecuador, como el que está protagonizando Evo Morales, que no quiere perderse una foto al lado del Papa, una persona que es anticatólica, que no es religiosa, pero que está sacando un beneficio político, y la gente lo sabe. La gente ve esas imágenes, ve esas fotos, ve entregar la hoz y el martillo en un crucifijo al Papa, y el pueblo boliviano reacciona mucho más
pero no se quiere perder el momento de disfrutar la visita del jefe de su fe, de la fe católica. Entonces, aquí hay 3 niveles para observar esto de nuevo. El nivel más importante es el nivel de la fe, el nivel del pastor. Un segundo nivel del pontífice, que tiene que defender su Iglesia Católica, que está bajo acoso en estos países, y un tercer nivel, el del jefe de Estado, que sabrá en su momento responder y decir cuestiones a los planteamientos políticos que se le van haciendo. El tema es que el dictador boliviano Evo Morales tiene para la visita papal en su agenda 3 elementos fundamentales. Primero, la coca. Segundo, el tema del mar. Y tercero, el tema de tratar de mostrarse como un demócrata. El primer y el tercer tema son temas de absoluta impostura. El segundo tema, el tema del mar, es un tema de campaña que ha politizado, en el que veremos qué resulta de todo esto, pero que está siendo manejado también como una bandera política. En ese escenario, la visita del Papa Francisco, en resumen, es una visita que el pueblo boliviano toma como una visita pastoral, en la que, como puede, está tratando de mostrarle al Papa lo que en Bolivia hay y que el Papa lo sabe. En Bolivia no hay democracia, en Bolivia hay cada vez más violación a los derechos humanos, en Bolivia hay un gobernante cocalero que está llevando a Bolivia al límite de ser un narcoestado, donde hay amenaza a los indígenas, donde se están produciendo abusos contra los ciudadanos, hay perseguidos políticos, hay presos políticos, hay exiliados políticos, elementos que la Iglesia Católica en público y en privado censura y critica. En Bolivia hay una dinámica de que no existe división, independencia de poderes. Las elecciones son un permanente fraude, sobre todo las nacionales, para mantener a Evo Morales con caricatura de democracia, ¿Hay una elección pero de nacional? dictador. No, y acaba de pasar, el año pasado ha sucedido, pero ahora se está maniobrando para ir a la reelección indefinida de Evo Morales y cambiar su constitución y que así como ha sucedido en Venezuela y como ya sucedió en Nicaragua, en Cuba y como están tratando en el Ecuador y en Bolivia, se quede para siempre. O sea, el Papa sabe lo que pasa en Bolivia, las expresiones que estamos viendo son expresiones de un pueblo católico a su pastor, que no tienen nada que ver con un respaldo político al dictador boliviano, que más bien está frenando las expresiones del pueblo para que no aparezcan protestas, para que no aparezcan pancartas, avisos, mostrándole al Papa la realidad de una Bolivia sin democracia. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero algo que yo espero que pudiera realizarse en unas elecciones bien hechas en tu país, tú serías un candidato. Bueno, primero hay que recuperar la democracia y cuando la democracia vuelva hay cientos de buenos candidatos. Lo que queremos es que el pueblo sea libre, que la gente se pueda expresar más allá de las maniobras que realiza esta dictadura. Oye, Encantado. muchas gracias por venir, ¿ok? Te gusto. felicito por las cosas que tú dices sobre tu país.